de plagio, nosotros estamos mencionando o estamos haciendo referencia a que el plagio se presenta como el hecho de apropiarse de un trabajo ajeno, ¿no? Cuando no citamos las fuentes, cuando no le damos los créditos debidos a las fuentes originales, ¿no? Entonces, esas son situaciones que probablemente las hemos visto muchísimas veces, ¿no? En el pregrado, incluso en la época escolar, ¿no? Han habido N formas de, de plagios, incluso habían eh, aprendizajes que se transmitían de generación en generación, ¿no? En tanto que el fraude tiene que ver con conductas deshonestas, ¿no? Hacer trampas en los exámenes, usar los celulares, ahora que está muy frecuente, eh, usar las tecnologías como la inteligencia artificial para ya tener preparado todos los trabajos. Entonces, sea en la época que fuese, a medida que nosotros vamos avanzando, que nos vamos desenvolviendo, estos problemas que afectan la integridad académica están presentes y yo creo que además de saber y tener conciencia de que existen, corresponde a cada uno de nosotros tomar, eh, tomarse un tiempo para identificar cuáles son los motivos, ¿no? Como docente, bueno, las situaciones de plagio han sido muchas, ¿no? Pero las situaciones que más me preocupaban a mí eran las situaciones de conductas deshonestas, ¿no? Falsificar documentos, por ejemplo, o certificados de defunción porque no llegaban a tiempo a un examen. Entonces, esas situaciones fraudulentas que las hemos tenido que vivir como profesores, nos permite reflexionar sobre cómo prevenirlas, ¿no? Siguiente, por favor. Estos mismos autores hablan que existe una triangulación de factores, tanto positivos como negativos, que se ven enmarcados en que aconteza un plagio o aconteza una situación fraudulenta, ¿no? Entonces tiene que ver, mencionan ellos, ¿no? Villalobos, con la percepción de la necesidad, ¿no? Con la oportunidad, ¿no? El descuido del profesor, no se da cuenta, este, con la racionalidad del comportamiento. En ocasiones he percibido, ¿no? Que estas conductas fraudulentas terminan siendo socialmente aceptadas, ¿no? En el cotidiano, por ejemplo, cuando vamos a comprar y la persona que nos vende, bueno, ahora es menos, pero antes cuando se usaba más efectivo, te daban de más el vuelto, ¿no? El no reconocer que te están dando de más de lo que te corresponde ya es un comportamiento cuestionable, ¿no? Entonces, si eso se normaliza y no se reflexiona sobre ese tipo de actividad, por más mínima que sea, ¿no? En algún momento me dijeron, pero es solo unos soles, independientemente del valor, del volumen, de la cantidad de la persona, yo creo que ese pensamiento de que es normal también interfiere o contribuye a que esos valores no se modifiquen, ¿no? Entonces, estos autores mencionan que dentro de los factores negativos, la presión del tiempo influye para que se cometan estos actos fraudulentos o estos actos de plagio. La moral que les he estado mencionando, ¿no? Una moral laxa, débil, ¿no? Los entornos, la presión también de los padres, las necesidades de tener calificaciones altas, cuando están en becas, si tienen bajas calificaciones, hay un riesgo de que se pierdan las becas, entonces eso también quizás pueda inducir a la persona a que cometa estas situaciones fraudulentas o en estos tiempos actuales el acceso a la información en línea, ¿no? Hay una facilidad para conseguir información, entonces se coge con mucha facilidad las informaciones que están disponibles y se omite la citación de las fuentes principales, ¿no? Pero también hay factores positivos, ¿no? Que es necesario trabajar con los estudiantes y tiene que ver con las motivaciones personales,
tiene que ver con darse un tiempo para conocer a cada alumno. Cada persona, cada uno de nosotros, y ahora la ciencia lo menciona mucho más, tenemos habilidades diferentes de aprender, ¿no? Algunos aprendemos leyendo, asistiendo a videos, escuchando, en laboratorio, participando en la comunidad, interactuando con otras personas. Pero eso es una fortaleza que como docentes necesitamos identificar en los estudiantes y motivarlos para que esas habilidades que ellos tienen diferenciadas sea su motivación para que no caiga en estas situaciones de fraudulentas o de plagios, ¿no? Las metas también que uno se plantea desde que inician las clases, en los proyectos de investigación, que siempre es como una situación asustadora para cada estudiante, trabajar en la autoestima de las personas, ¿no? Eso también, yo creo que más que dar los contenidos académicos, los contenidos educativos, conocer a nuestros estudiantes nos ayuda muchísimo para saber por qué está incurriendo en estas situaciones, ¿no? También trabajar en otras metodologías mucho más activas, usar muchas otras herramientas, no solo apenas las diapositivas o los textos, ¿no? Hay muchísimas otras metodologías y herramientas pedagógicas que nos van a permitir conocer mejor a los estudiantes, pero al mismo tiempo tener esa interacción con ellos para fortalecer lo que ellos ya saben y no caigan pues en esto que estamos hablando de comportamientos de plagio y fraudulentos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya cuando hablamos de investigación científica, que es algo mucho más complejo, desde mi punto de vista, hay muchísimos años que se está trabajando en documentos, normas, orientaciones, recomendaciones. El país ha avanzado muchísimo en que existan más comités de ética, que existan también comités de ética de investigación, que existan comités de ética hospitalarios, ¿no? Hay mucho normado y eso es bueno para el país. Sin embargo, y me tomo la libertad de citar lo que dice Manuel Ezequiel, es un bioetista, él dice que todo lo que se ha trabajado tiene que ver con el desarrollo propiamente dicho de la investigación. Sin embargo, todo lo que se ha trabajado no tiene que ver con las acciones éticas del investigador o la investigadora, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nuevamente caemos en algo que tiene que ver con la integridad. Y la integridad es algo que se construye con el tiempo, es algo que se va aprendiendo por imitación también, ¿no? Una de las técnicas que nosotros pensábamos, aplicamos en la época que yo fui miembro del comité de ética de la universidad, en este caso fue de la Universidad de San Marcos, hacerle el seguimiento a los proyectos, ¿no? Hacerle el seguimiento con el fin de que una vez aprobado el proyecto de investigación, tener los reportes de cambios en el estudio, de ampliación de los tiempos, algún reporte sobre alguna situación que haya pasado con los participantes. Entonces, lo que esperábamos era un reporte como cronograma, como ofrecido en el proyecto. Sin embargo, no teníamos necesariamente ese feedback de todos los investigadores, entonces planteábamos hacerle un seguimiento, ¿no? Pero incluso haciéndole seguimiento a los proyectos, pueden incurrir o suceder muchas situaciones que tienen que ver con la moral. Siguiente, por favor. Emanuel Ezequiel plantea 7 requisitos, ¿no? Que incluso, como él los menciona, cuando yo estuve estudiando esta formación en bioética clínica, revisábamos reiteradamente lo que él mencionaba, ¿no? Entonces, esa secuencia de requisitos éticos que son necesarios tomar en cuenta y que podríamos trabajarlos con los estudiantes, tienen un orden inclusive, ¿no? Entonces, en los comités de ética ya se revisa el tema del valor, ¿no? De cuán importante es el estudio que están presentando, cuánto va a mejorar la salud de las personas, cuánto va a mejorar
cuánto va a crecer el conocimiento científico. Y una de las cosas que se están cuestionando hace ya algunos años es la gran cantidad de estudios que se hacen tipo CAP, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Qué tanto nos aportan ese tipo de investigaciones? ¿Cuál es el valor social de ese tipo de investigaciones? Entonces, cada vez que nos toque como docentes revisar un estudio de ese tipo, habría que pensar con el alumno cuál es la relevancia de hacer un estudio que ya con evidencia está demostrando que no nos está contribuyendo, no tiene un valor ni social, ni económico, ni científico, ¿no? De la mano con este, que es el primero que enuncia Manuel, tiene que ver con la validez científica, ¿no? La validez científica también tiene que ver con cuán reproducible es una investigación. Desde que se plantea el objetivo, el diseño metodológico que vamos a usar para responder a ese objetivo, el planteamiento de la población, vamos a trabajar con una población, necesitamos una muestra, en qué casos vamos a usar, vamos a trabajar con toda la población y por qué, qué justifica trabajar con toda la población. No es solamente el hecho de que yo quiero trabajar este año y son todos los pacientes entran, ¿no? Entonces, eh, todo ese planteamiento va de la mano con el valor que tiene el estudio. Un buen trabajo de investigación, un buen planteamiento va a permitir que sea reproducible y de ahí la importancia de publicar nuestros trabajos, ¿no? Un tercer enunciado que hace Manuel tiene que ver con la selección equitativa del sujeto. Todas las personas deberían tener la misma oportunidad de participar en un estudio. Y ahí yo quiero mencionarle dos situaciones que siempre me llamaron la atención y que tuvimos la oportunidad de revisarlas en algún momento. Y es que fue en la época en que nosotros estábamos teniendo muchos, bueno, tenemos todavía muchos casos de personas con infección por el VIH, pero un grupo vulnerable, particularmente afectado, fueron los adolescentes, siguen siendo. En aquel momento, los documentos normativos nacionales decían que los menores de edad no podían acudir a los establecimientos de salud para hacerse las pruebas de descarte de infección si es que los padres o apoderados no los autorizaban, ¿no? Sin embargo, si eso fuera poco, eh, sin embargo, el- en determinados contextos, en determinadas regiones, muchas de estas adolescentes que están infectadas o se han infectado con el VIH son adolescentes víctimas de trata y esas víctimas, esas personas que las comercializan son sus padres a veces, ¿no? Los papás son las que venden a las jovencitas. Entonces, a veces habían cuestionamientos de no dejar ingresar a los menores de edad, a los adolescentes, a las investigaciones donde se identificaba estas infecciones porque no autorizaban los padres. Sin embargo, no era equitativo dejar de lado a estas jovencitas porque ellas también van a beneficiar con este resultado de esta investigación y va a ser beneficioso además para la sociedad, ¿no? Saber esta información. Entonces, esa selección equitativa de los sujetos eh, es individual para cada proyecto, ¿no? Pensar qué pasa si yo incluyo a una persona o qué pasa si incluyo a un niño cuando a veces las recomendaciones dicen que no debemos incorporar a los menores de edad. Sin embargo, sería justo negarle una posibilidad de un diagnóstico a un menor de edad por el hecho de que por sus características no podría ingresar. Entonces, esta selección es necesaria pensarla con calma para poder evaluar el ingreso o no, la posibilidad de hacerlos, de elegirlos, ¿no? El siguiente tiene que ver con la valoración riesgo-beneficio y va de la mano con la anterior. Como ustedes podrán apreciar, cada una de los requisitos éticos que nosotros como investigadores precisamos tomar en consideración van de la mano y se relacionan uno con otro. Entonces, que tiene que ver con los riesgos y beneficios, explica un poco mejor lo que les decía en el ejemplo, ¿no?
¿Cuáles serían los riesgos de que las adolescentes ingresen a las investigaciones pidiendo autorización a los padres? ¿O cuáles serían los riesgos si ellas ingresan sin autorización de los padres? ¿Son mayores los riesgos con o sin autorización? ¿Los riesgos que van a pasar ellas compensan para los beneficios? ¿Y esa información va a servir también para la sociedad? Entonces, esa reflexión es necesaria hacerla y también es necesario hacer ese ejercicio con los estudiantes, ¿no? No apenas en en los procesos de investigación, en los estudios de investigación, sino también durante la atención hospitalaria, en el trabajo en comunidad. Es necesario hacer esa valoración de los riesgos y beneficios, ¿no? En parte del trabajo que yo hago tiene que ver mucho con la atención primaria y comunidad. Entonces, en algún momento decían, pues, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es administrar un tratamiento a un niño que es un tratamiento bastante agresivo, ¿no? El tratamiento que están administrando en el ejemplo que les quiero mencionar, y no les puedo dar más información, no sería muy ético, es que la pequeña se estaba negando a recibir el tratamiento porque es un tratamiento que produce muchas molestias, ¿no? Entonces lo que me preguntaban era cómo insistimos, ¿no? El equipo de salud, cómo insistimos para que la niña termine el tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero es respetar la voluntad de la niña, ¿no? Ya la niña no desea recibir el tratamiento, está en su derecho, ¿no? Y los riesgos que implica para ella, como ella percibe los efectos secundarios, ¿no? Entonces, lo que quiero mencionar es que sopesar esa información, no solo por el lado nuestro, que nosotros tenemos más poder para decidir, sino escuchar a las personas de las investigaciones. Siguiente, por favor. Esas otras tres completan este grupo de 7 requisitos que estoy citando de Manuel Ezequiel, perdón, que tiene que ver con la evaluación independiente. Es algo que nosotros hemos conseguido como país en el transcurso de los años porque cada vez tenemos, como decía, más comités de ética y lo que se puede promover en este caso y trabajar con los alumnos también para fortalecer esta integridad en investigación es que nuestros proyectos de investigación puedan ser evaluados por otros comités los cuales nosotros no trabajemos, ¿no? O donde nosotros no formemos parte ni del comité de la investigación o que tengamos que ser como consultados como expertos en el tema. Con esta consideración, ¿no? Nosotros respetamos mucho este requisito ético, ¿no? Un comité de ética independiente a nosotros como profesionales, como investigadores, como parte de una institución, ayuda muchísimo a que sea imparcial quien evalúe nuestra propuesta, porque a veces inconscientemente o conscientemente, no lo sé, recibimos proyectos de personas que son muy renombradas, que son muy conocidas, tienen muchas publicaciones y nos queda esa sensación como que tenemos alguna observación, pero pensamos, pero de repente es un gran investigador y de repente eso es lo correcto, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esos cuestionamientos, lo ético también, como parte de un comité, es solicitar una apreciación independiente, ¿no? Cuando hablamos del consentimiento informado, y es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, es no solo eh, recoger el consentimiento informado en el momento en que la persona es invitada a participar en el estudio, sino además es un proceso continuo durante toda la investigación. Cuánto la persona ha entendido, cuántas dudas o preguntas o necesidades de información tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la decisión idealmente debería ser libre. ¿Y por qué les digo idealmente? Porque nosotros, al tener más conocimiento, tenemos mayor poder, tenemos el poder del conocimiento que nos pone en una posición diferente con las personas.
A veces las personas, y eso me ha ocurrido muchísimas veces, siempre me han preguntado, o me han comentado, ¿no? Cuando les invitaba a participar en los estudios, me decían, bueno, estará bien como usted lo dice, ¿no? Entonces, el que ellos no comprendan completamente la terminología o la forma en que nosotros explicamos. Por eso es que en consentimiento informado no es apenas leer el consentimiento o darle a la persona para que lo lea. Es de repente utilizar otras estrategias, dibujos, audios o esquemas, ¿no? En los estudios en pediatría, por ejemplo, lo que nosotros usamos para saber si realmente los pequeños quieren participar son unos formularios que tienen caritas, ¿no? Entonces, una carita triste es que no quiere, una carita enojada es que, bueno, tampoco le interesa mucho, una carita feliz es que sí está de acuerdo. Entonces, cuando se trabaja el consentimiento informado en niños, por ejemplo, buscar mecanismos para que nosotros podamos saber realmente o tener algo de seguridad de que la decisión de participación es libre. E inclusive, ¿no? Saber y tomar en cuenta el cambio de decisión, ¿no? Que va en consonancia con con el siguiente enunciado, ¿no? El respeto a los sujetos, porque las personas pueden cambiar de opinión y es su derecho cambiar de opinión. Y de eso trata la integridad, ¿no? Yo sé que mi proyecto es importante, que tengo que completar un tamaño de muestra, que tengo la presión de la tesis, qué sé yo. Pero si la persona no quiere participar, si la persona ya cambió de opinión, entonces es el respetar la decisión de los sujetos, independientemente si sean niños o adultos o hombres o mujeres o indígenas, es fundamental. Y por eso es que el consentimiento informado es algo que se trabaja en todo el proceso de la investigación, inclusive cuando termina la investigación porque en en el documento del consentimiento o el asentimiento informado nosotros ponemos información que es necesaria discutirla con los participantes, ¿no? Los cambios que puedan haber en los estudios. Cuando nosotros respetamos a los sujetos, les estamos informando algunos nuevos hallazgos, les estamos informando que vamos a ampliar el tiempo de la investigación, les vamos a informar que les vamos a dar los resultados y de hecho hay que darle los resultados y si no podemos hacerlo porque los laboratorios se demoraron en entregarnos la información, si no podemos hacerlo en la fecha que nos habíamos comprometido, pues tengamos el tiempo de llamar a cada uno de nuestros participantes y darle y mencionarles eso, ¿no? Que les vamos a dar los resultados, pero además canalizar el acceso a atención en salud de esos resultados, porque no es suficiente, y eso es algo que también se trabajó mucho en los comités de ética, no es suficiente darle el diagnóstico de una enfermedad y dejarlo con ese diagnóstico. Nosotros como investigadores tenemos la obligación, además moral, de canalizar la atención, canalizar con el establecimiento de salud, avisarle que vamos a referir a unos estudiantes y canalizar todo ese proceso administrativo de que nos van a aceptar esa referencia y nos van a aceptar esos resultados para que otra vez no los estén pinchando, no les estén pidiendo nuevos exámenes. Entonces, eso es respetar a los sujetos de investigación. La próxima, por favor. Entonces, cuando hablamos de la integridad científica, ya haciendo como una síntesis de lo que hemos estado conversando en estos minutos, en nuestros países, en la región de las Américas, Perú, ¿no es cierto? Es importante tomar en cuenta esta información. Nosotros como país, todavía diría yo, somos una población, un país vulnerable para determinadas investigaciones, porque hay algunas que se hacen en este lado del continente que no se harían en otros países, ¿no? La integridad también tiene que ver con la protección que nosotros vamos a dar a las comunidades que participan, con lo que hemos venido hablando de que se incluyan o no a los niños en los estudios. Por por lo que por lo que veamos o por la experiencia que cada uno de ustedes tenga o tengamos en el tema de investigación, muchas veces pensamos que la participación de los sujetos solamente queda en
entregarles en consentimiento, darles, a veces no dar, ni le damos el tiempo para que se lo lea, inclusive si quiere llevárselo a su casa, ¿no? Hay pacientes que dicen, me lo quiero llevar para leerlo con mi familia y perfecto, que lo lea con otras personas, ¿no? Pero a veces nosotros pensamos que la investigación con los pacientes es solo eso, entregarle el consentimiento que esté bien firmado y con eso ya terminó todo el proceso de la investigación de participación de los sujetos. Entonces, no nos ponemos a trabajar todo este tema de los beneficios, no nos podemos a pensar en la selección de los sujetos y eso es necesario, yo creo, remarcarlo siempre, ¿no? Yo les he puesto algunos ejemplos ahí de investigaciones que han sido aprobadas por los comités de ética y por eso les decía, a veces el seguimiento no nos garantiza que no se vulneren los derechos de las personas, ¿no? Eh, Hubo un estudio en algún momento donde querían identificar si un determinado producto, un jabón, era lo suficientemente efectivo para prevenir la transmisión de la malaria. Entonces, invitaron a los pobladores, que son comunidades indígenas, ¿no? Porque la malaria es más lugares donde hay población indígena, para que se bañen en el río, ¿no? Usando el jabón al atardecer, ¿no? Entonces, ese tipo de investigaciones que fueron aprobadas por comités de ética, pero que colocan a los participantes en un riesgo innecesario, ¿no? Porque están probando un jabón. Podría ser que el jabón no funcione. Exponer a las personas innecesariamente a una enfermedad, eso hay que evaluarlo, ¿no? O cuando cuando, por ejemplo, regalan medicamentos a los pacientes en las salidas de los consultorios, ¿no? Les regalan los medicamentos y les piden que regrese, ¿no? Entonces, les piden que regresen, que anoten, para que ellos anoten todas las molestias que puedan estar sintiendo, ¿no? Ahí aparentemente, lo digo aparentemente porque lo he vivido más de una vez, ¿no? Aparentemente están haciendo una investigación sin participación de las personas, o sea, sin consentimiento, sin información, sin hacerles presente a las personas que serían parte de un estudio, porque hay una necesidad, pues, ¿no? De la persona, en este caso no me atrevería a llamar investigador porque esa no es una conducta ética, ¿no? De recoger un dato, ¿no? O, por ejemplo, incluir a pacientes que están en coma, porque como hay una necesidad de completar una muestra, aunque los criterios dicen que los pacientes tienen que dar su consentimiento, pero incluirlos porque hay una necesidad imperiosa de completar información. O en otros casos, cuando utilizar las muestras de un estudio porque les parece que ese dato adicional de las muestras de laboratorio, me refiero, ¿no? Pueden usarlos para otra investigación porque les parece importante. Pero, sin embargo, cuando el protocolo o el proyecto de investigación no fue aprobado con esos fines, lo, la conducta ética correcta sería que ya que les pareció interesante encontrar otros hallazgos diferentes a los esperados en estas muestras de los pacientes, pues presentar un nuevo proyecto de investigación y solicitar a los pacientes autorización para hacer otro estudio adicional en estas muestras, ¿no? Entonces, para mí la reflexión, como les decía al principio, ¿no? Hablar de integridad va más allá de todo lo que nosotros podamos aprender en la academia, ¿no? Va más allá de eso. Y siempre he pensado que hay una línea muy, muy delgada entre lo que es la investigación científica y la atención hospitalaria, ¿no? Con frecuencia, en mi experiencia, se pasa esa línea con muchísima facilidad. Entonces la integridad tiene que ver con cada una de las personas y no podemos, no debemos tampoco estar detrás de las personas para que sean íntegras, sino que como investigadores, como docentes, como personas, como seres humanos, podemos tener y tenemos la obligación de tener conductas éticas y morales para que por lo menos por imitación las generaciones que se están formando puedan adherirse. La siguiente, por favor, me parece que con eso ya terminamos. Sí, son las referencias. Muchísimas gracias. Y gracias también, sí, licenciada Silvia, y a todo el equipo por la invitación.
Bien, muchas gracias a usted, doctora María Esther. Eh, Vamos a revisar si hay alguna pregunta. Eh, sí, de Juana Cuba González menciona cuando se hace algún tipo de estudio en pediatría, a quien se hace firmar el consentimiento informado y se le da las explicaciones es al tutor o al padre, sobre todo para los niños más pequeños. Bueno, esto parece ser un comentario más que una pregunta, ¿no? Sobre el consentimiento y asentimiento, ¿no? En estudios en población pediátrica. Sí, Bien. sí, solo para que, claro, es un comentario interesante, pero además creo que es necesario tomar en cuenta la autonomía de los niños, ¿no? Ujú. Dependiendo del desarrollo y la capacidad de cada niño o de cada niña, es necesario tomar en cuenta la autonomía de ellos, y más cuando se trata de una investigación. Probablemente por fines terapéuticos nosotros podemos pasar por encima, digo probablemente porque no deberíamos, por encima de la decisión de los niños o las niñas. Pero en el caso de las investigaciones, y muchos comités de ética también evalúan eso, es valorar la respuesta de negativa del menor. Y si el menor no desea participar y los padres sí desean, entonces lo que se toma en cuenta es la respuesta del niño o la niña que no desea participar, ¿no? Gracias, Ok, entonces. Ya. ok, ok, doctora. Bien, vamos a revisar. Si hay otra pregunta. Sí, de Liliana Cruz. Buenas tardes. Como investigadores frecuentemente desarrollamos proyectos en diversas instituciones públicas y privadas. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentamos es la falta de integración del sistema de salud, lo que dificulta articular la información entre entidades como el MINSE, Salud y otras. En ese sentido, ¿cómo podríamos los investigadores contribuir a que los resultados de nuestras evaluaciones sean incorporadas dentro de los sistemas de salud existentes y facilitar una mayor articulación entre instituciones? ¿Es esto factible? Sí, gracias. Y muchas gracias también por la pregunta. De hecho, es factible, ¿no? Y en realidad sería un logro, porque tiene que ver más con toda la fortaleza y la información que los investigadores podemos dar al sistema sanitario, ¿no? Entonces, ¿es factible? Sí, la respuesta es factible, que depende de una negociación también, pero también es necesario que se den esos espacios de interacción entre el sector público y los investigadores para que se pueda discutir esto quizás dentro de un plan de trabajo y ya paulatinamente se pueda convertir en una práctica. No creo yo necesario que haya una política o una ley porque tenemos muchísimas políticas y leyes que no necesariamente las usamos o que no necesariamente se ajustan, ¿no? Entonces, concretamente, la respuesta es sí y hay que estar insistiendo para que se dé un entorno favorable y exista esa interacción. Gracias.